Las ciudades son sistemas complejos en constante evolución. En ellas, los y las ciudadanas tenemos un rol preponderante en determinar cómo y con qué calidad se vive. Si habitamos espacios deteriorados, probablemente actuaremos en concordancia con esos entornos y será nuestra misma salud la que esté en juego. Hoy no solo vemos que en las ciudades hay problemas de congestión, de seguridad o de habitabilidad del espacio público, también emergen los conflictos socioambientales provocados por la actividad industrial, la gestión de residuos o por el cambio de uso de suelo para el desarrollo inmobiliario en zonas que podrían saturarse fácilmente. Conflictos relevantes que habría que atenderlos como parte de una política pública que se rija por la Constitución y nos asegure ese derecho a vivir en un medio ambiente sano. ¿Somos todos posibles candidatos a vivir un conflicto socioambiental en nuestra ciudad? ¿Qué tan expuestos estamos a ellos dependiendo del lugar en que habitamos? ¿Cuáles son los efectos reales de la participación ciudadana en la resolución de conflictos ambientales? Hoy en Planeo Podcast resolveremos estas y otras interrogantes junto a la politóloga Pamela Po y la investigadora Carolyn Stamm. Soy Macarena Rojas Ábalos y aquí comienza Planeo Podcast, un podcast del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Ya estamos comenzando este episodio de Planeo Podcast. Hoy día vamos a hablar de participación ciudadana y conflictos socioambientales. Y para eso ya estamos con nuestras invitadas. Estamos con Carolyn Stamm y Pamela Po, ambas bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Carolyn Stamm es doctora en ordenamiento territorial y urbanismo de la Universidad París-Est. Es profesora asistente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Y su investigación está enfocada en los conflictos socioambientales urbanos, la gobernanza territorial y los movimientos ciudadanos y la participación ciudadana en este país. También está Pamela. Pamela Po es politóloga y máster en sociología. Es investigadora en áreas como el cambio climático, agua, energía y el análisis de modelos productivos vinculados a la minería. Ha trabajado en organizaciones públicas y privadas y también junto a comunidades como asesora en materias socioambientales y actualmente directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Planeo Podcast. Vamos a partir con quizás poniendo un poquito de contexto sobre cuáles son los conflictos socioambientales y los desafíos que tenemos en ese ámbito en las ciudades, en Chile. Carolyn, ¿qué te parece a ti? Hay muchos conflictos socioambientales en las ciudades que son de distintos tipos. Hay unos bien conocidos que tienen que ver, no sé, con autopistas, con proyectos de transporte, pero también con industrias contaminantes, puede haber con proyectos inmobiliarios, con plantas de tratamiento de aguas servidas, que son los que ocurren más en las zonas densas de la ciudad. Y en las zonas periurbanas y rurales tenemos conflictos con industrias, agroindustria, por ejemplo, con minería también, o con otras actividades que son más conocidas en Chile, ¿no? Las forestales también, por ejemplo. Así que hay una gran diversidad de conflictos que tocan los espacios urbanos y periurbanos y que de alguna manera son menos mediáticos que los conflictos que podemos ver en zonas más extremas del país, ¿no? Estoy pensando en Hidroaicén, por ejemplo, que fue uno de los conflictos más grandes y más conocidos. Y lo que nosotros hemos investigado y que me parece interesante relevar sobre estos conflictos socioambientales urbanos es que si bien hay en distintos espacios de la ciudad, no son los mismos conflictos en todos los espacios. Por ejemplo, los conflictos que tienen que ver con agroindustria, con industrias contaminantes, se ubican más en sectores de nivel socioeconómico bajo, pienso en Tiltil o en el sector sur, poniente de Santiago, y los conflictos que tienen que ver con industria como inmobiliaria, proyectos inmobiliarios, o con servicios o con transporte, se ubican más en sectores acomodados de la ciudad. Así que ahí vemos un tema de injusticia ambiental que me parece interesante relevar para abordar este tema de la conflictividad. Eso es súper importante porque te habla de la desigualdad y la segregación que tenemos propia. Vamos a abordarlo en un ratito. Pamela, ¿qué te parece a ti? ¿Cuáles serían los principales quizás desafíos, conflictos socioambientales y los desafíos que impone? Coincidiendo con Carolyn, o sea, yo diría que los conflictos socioambientales están en una lógica, digamos, del espacio, de cómo se disputa el espacio. Y en ese sentido, por ejemplo, los más relevantes, creo yo, han sido el tema de los humedales urbanos, en los cuales se ve una tensión permanente entre el tema inmobiliario, ¿cierto?, y la defensa de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad.
También hay conflictos, por ejemplo, con respecto a industrias, ¿cierto? Los rellenos sanitarios, que es un tema que además se ve, como tú bien decías, la segregación de la ciudad. Y por otro lado, un conflicto que está bien incipiente y que lo vamos a empezar a ver, digamos, cada vez mucho más seguido, es el tema energético, que se planteó, ¿cierto?, una carbono neutralidad al 2050 en una lógica muy de mitigación del norte global, ¿cierto? El norte global requiere, digamos, mitigar sus emisiones, y ese discurso penetró, digamos, a raíz de la ley de cambio climático, en la cual es como que si Chile fuera un país gran emisor, si bien tenemos que bajar las emisiones, eso pero a nivel interno tenemos que ocuparnos, digamos, de las emisiones, pero acá el tema es la adaptación que tenemos que hacer, el empujar ciudades más verdes, y eso implica, obviamente, proteger ecosistemas, y la cosa no está yendo para allá. Entonces, los conflictos que vamos a empezar a ver más seguidos son las líneas de transmisión, por el recambio tecnológico, ¿cierto?, energético, y conflictos ahora con las energías renovables que se están instalando, digamos, en áreas periurbanas, en las ciudades, y entonces eso está empezando a conflictuarse también con el cambio de uso de suelo y otros temas que empiezan, digamos, a ser un poco nocivo el cómo se está llegando a los territorios, digamos, con este tipo de proyectos. Absolutamente. Y sí, sí creo que es interesante este tema de las transiciones, justamente, si bien las transiciones son deseadas a nivel global, a nivel nacional, a nivel local y territorial generan mucha conflictividad socioambiental, porque claro, tener una eólica al lado de su casa o tener paneles solares al lado de su casa no es necesariamente un beneficio, ¿no? Puede justamente tener mucho más impactos negativos en la vida de las personas a nivel muy local, ¿no? Así que claramente tenemos nuevos tipos de conflictos que están emergiendo y que nos van a llegar también con hidrógeno verde, también otras tecnologías que implican desalinizar el agua, implican también transmitir y desplazar hidrógeno. Así que yo creo que hay una complejización un poco de estos conflictos, pero me parece interesante esta tensión, ¿no? Si bien se puede ver como algo súper positivo a nivel internacional, nacional, a nivel territorial, pues pueden ser cambios negativos. muy nocivo, claro. Como hablamos con las comunidades para hacer ese diálogo y esa transición con ellas. Y en ese sentido hemos visto que la participación ciudadana en temas socioambientales ha sido muy alta en los últimos tiempos, ¿no? Han habido muchas manifestaciones y en algunos casos sí ha incidido en la toma de decisiones públicas. ¿Cómo lo ves tú, Pamela? ¿Hay una incidencia de la participación ciudadana a la política pública en estos temas o no? Sí, yo diría que hay espacios de incidencia en los cuales la ciudadanía está participando. Yo creo que hay una mayor comprensión, por ejemplo, de que hay que hacer las observaciones dentro del marco de los proyectos que se tramitan en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿cierto? Solicitarlo cuando requiere, por ejemplo, declaración de impacto ambiental. Entonces hay una conciencia porque las personas, si bien decimos no es vinculante, sí traza, digamos, el proceso administrativo y judicial que pudiese desarrollarse después en torno a la conflictividad ambiental y tratar de mejorar los proyectos, en el sentido de que o estos están mal hechos o si se pueden mejorar. Y en el espacio político, digamos, en la creación de política pública también hay mucha incidencia de organizaciones socioambientales que se volcaron al Congreso, digamos, en donde se participa en los procesos de audiencia y de creación de la ley, entonces, en temas medioambientales. Entonces eso es bien interesante porque cuando el tomador de decisión recoge la visión de las organizaciones, en el fondo las leyes tienen un mejor apoyo o un mejor resultado al final del día porque la autoridad, digamos, escuchó los conocimientos locales, por ejemplo, con respecto, yo esto lo veo mucho con respecto a humedales urbanos, por ejemplo, y que se ha solicitado a los legisladores que mejoren y complementen esa legislación. Ya se logró un hito, digamos, pero ahora hay que seguir avanzando. Y cuando la ciudadanía no está en esos espacios de incidencia, la verdad es que es sumamente complejo. Y aquí quiero igual hacer un punto con respecto al gobierno actual. Yo diría que hay una desmovilización también con respecto a que se plantee un gobierno ecológico, que se Primer planteó gobierno que luchaba exactamente, que eso en la cuenta, cuando uno ve los proyectos de ley que llegaron al Congreso, lamentablemente diríamos que no hay nada de ecológico, no está ocurriendo, digamos, la consigna. Y hay una desmovilización también del mundo, de las organizaciones de la sociedad civil, digamos, porque había un compromiso de apoyar, y por otro lado, ¿cierto?, no ves gente marchando en las calles. O sea, hay un tema, digamos, que está, después de, además de los procesos constituyentes, fue una cuestión que golpeó muy fuerte, digamos, al mundo ambiental.
no tendrá una mayor incidencia porque a principios de gobierno se firmó, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que era altamente demandado por años por muchas organizaciones civiles, ¿no? Sí, pero fue como partimos como caballo de carrera, o sea, la salida nomás y después cuando tú ves la implementación del Acuerdo de Escazú, la verdad es que no se ha avanzado mucho. Sí. Y yo creo que aquí es cuando la institucionalidad, y no me refiero solamente a nuestro país, estados a nivel mundial, digamos, que cuando las COP o la de Escazú o la COP, digamos, de los tratados internacionales, Acuerdo de París, etcétera, empiezan a hacer aguas porque en el fondo la institucionalidad como que coopta, digamos, el tema y ya la ciudadanía queda relegada, digamos, porque la demanda se hizo el check-out, de decir, ok, ya cumplí con el Acuerdo de Escazú, lo firmé, pero después la implementación hay que empezar a pelearla. Entonces ahí donde también la ciudadanía está un poco, yo diría, cansada y me incluyo. Me incluyo porque soy activista ambiental por lo menos hace 15 años. Entonces es toda una batalla finalmente para poder lograr incidir en el espacio. Y uno puede comprender que hay gente que decide, es que hasta aquí nomás me voy para la casa, no quiero más de esto. Entonces, bueno, ahí uno espera que las generaciones nuevas se involucren y ahí las estamos preparando. Yo preparo generaciones nuevas porque en algún momento me tendré que retirar. Con nuevo empuje también. Eso espero. Y Caroline, ¿tú has visto que ha impactado, por ejemplo, en la planificación de ciudades esta incidencia, esta participación ciudadana en temas socioambientales? Concuerdo con Pamela y no concuerdo en la parte más de planificación, no concuerdo en la parte en que efectivamente creo que hay una incidencia de los movimientos socioambientales, todas las organizaciones en lo que se hacen en las leyes, en lo que pasa a nivel más nacional, el Parlamento, pero en los conflictos socioambientales a nivel más local, si uno ve qué resultado han dado estas movilizaciones ciudadanas, pocas dan lugar a que se pare el proyecto o a que haya un cambio radical en lo que estaba previsto. Ahora, de igual manera, yo creo que es muy positivo siempre que haya un conflicto y que la gente se movilice, ¿no? Y ahí mi marco teórico es completamente de Simmel, ¿no? Que dice que el conflicto es positivo, siempre, porque es un momento de socialización, de sociabilización muy fuerte. Así que, aunque finalmente el proyecto no se pare, quizás se puede modificar un poco o quizás puede generar una nueva cohesión social a nivel más territorial. Pero en general, digamos, los proyectos contra los cuales uno se puede oponer, pienso Plaza de Gaña, por ejemplo, este megaproyecto inmobiliario, ha habido muchos recursos jurídicos, judiciales, pero el proyecto va, porque el plan regulador lo permitía. Así que la participación también se obstaculiza por documentos que son vinculantes y que autorizan algunas actividades. Igual con un montón de otros tipos de proyectos, pienso, no sé, los proyectos de los bronces integrados, Claro. proyecto minero que finalmente fue aprobado en Consejo de Ministros, y hay toda una movilización muy amplia de muchas personas y que finalmente termina en una decisión que revierte una decisión desde el CIA y que puede decepcionar. Así que yo diría que hay incidencia en algunos niveles y en otros es muy difícil lograr bloquear un proyecto o ir para atrás. Solamente hay que hacer una precisión con respecto a que te habilita la vía administrativa y judicial. Yo creo que eso, porque los bronces podrá tener una RCA en estos momentos, pero se va a seguir recursivamente, digamos, y el Tribunal Ambiental puede llegar en algún momento a decir, o la Corte Suprema, digamos, que es como finalmente se paró, por ejemplo, Hidroaicén, Claro. porque yo diría que no es que los movimientos ciudadanos logren, digamos, la participación ciudadana parar el proyecto. Lo que logras es ganar tiempo. Y el tiempo es tu mejor amigo, digamos, en este sentido, porque los inversionistas quieren ver resultados. Uno ve, por ejemplo, el tema de Alto Maipo. El encarecimiento del proyecto es brutal. O sea, se partió con X monto y ya la cosa es un monstruo que no sabemos si al final del día va a funcionar o no, incluso. Entonces yo diría que por ahí es como el tema de que la ciudadanía logra, digamos, hacer esa incidencia y que esa incidencia yo diría que con Hidroaicén fue como una gran escuela, digamos, de cómo teníamos que participar, digamos, en estos procesos y campañas comunicacionales que son sumamente importantes porque sin comunicación, digamos, muy difícil que un proyecto Lo comentamos, sí. logre, digamos, ser visible o que se pare o que la gente logre decir yo no quiero que esto ocurra en mi país finalmente. Y campañas agresivas, en el fondo, que convoquen a varios actores en ese sentido. Caroline, tú hablabas de la desigualdad. Hablamos de eso hace un rato. Y de hecho, la actual Constitución asegura en nuestro artículo 19 el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, algo que dista mucho de la verdad, de la realidad. ¿Cómo ves, Caroline, que eso hace visible esta desigualdad ambiental y cómo repercute también en la desigualdad social?
Yo creo que queda muy claro todos los días abriendo un diario o leyendo noticias de que hoy no hay un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Creo que los casos más emblemáticos son las zonas de sacrificio, ¿no? Quintero Puchuncaví, Huasco, Coronel, donde la gente vive en un lugar contaminado y a pesar de distintos programas gubernamentales para descontaminar o para gestionar de otra manera estos territorios, a pesar de decisiones también de tribunales, no ha cambiado nada, ¿no? La gente sigue teniendo contaminación. Así que eso creo que es muy claro ahí a nivel nacional. Hay territorios que están sacrificados y que cuesta que salgan de esta situación y territorios que están beneficiados. Y a todas las escalas es lo mismo, ¿no? En Santiago tú hablabas de la segregación. Hay sectores que tienen muy buena calidad de vida, tanto a nivel ambiental como a nivel económico, a nivel social, y otros que están en espacios más contaminados. Hay más contaminación del aire, hay contaminación de las aguas, hay contaminación de los suelos. Y esa es una injusticia muy obvia, muy clara y que cuesta mucho revertir. Es como que no la queremos ver nomás, quizás. O sea, está tan patente que no la queremos ver para trabajarla, ¿no? Yo creo que se ve igual, ¿no? Yo creo que uno ve, hay mucho activismo en estos territorios, se ve, pero es más fácil no mirarla demasiado, ¿no? Pero yo creo que se ve, yo creo que hoy día todo el mundo en Chile conoce estas zonas, sabe que hay desigualdades ambientales, pero hay que tomar decisiones que son más grandes que las que se están tomando hoy. Claro, de carácter más económico. Yo ahí diría que con respecto a los conflictos, ¿cierto? Igual creo que hay gente que decide no ver. Porque una cosa son las zonas de sacrificio que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que son muy conocidas por todos, pero si no nos vamos tan lejos de Santiago, tenemos la zona sur de Santiago. Y en la zona sur de Santiago tenemos una cantidad de cementeras importantes, San Bernardo, en el eje San Bernardo del Bosque, ¿cierto? Entonces yo diría que ahí hay una cuestión con los tomadores de decisión y parte de una élite, digamos, que no están visualizando eso. Y entonces ahí uno ve la injusticia territorial. Y si nos vamos a un espacio, por ejemplo, digamos de biodiversidad, pensemos en la ola de calor que estamos viviendo y cómo salían los gráficos, ¿cierto?, de la cantidad de árboles, áreas verdes, etcétera, ¿cierto? Y cómo estas personas de la zona sur tienen un impacto en la ola de calor mucho más fuerte, digamos, porque no tienen las áreas verdes. Y eso yo creo que ahí se devela, digamos, la injusticia ambiental. Y como, por ejemplo, las personas que viven en el bosque, en San Bernardo, tú vas a las casas, tienen una capa de polvo en las cementeras impresionante. El sector 5 del bosque, por ejemplo, tiene muchos más problemas de salud pulmonar, por ejemplo, neurológico, etcétera. Entonces, yo diría que ahí es una cuestión brutal, porque en el fondo la garantía constitucional no está funcionando. Y por otro lado está el tema de que hay que definir qué es contaminación. Y si no hay norma que lo defina, el problema que tenemos es que, por ejemplo, no existe norma de arsénico. Entonces, en el norte parece que no hay contaminación por arsénico, porque en el fondo no, y está lleno de mineras. Entonces, ahí hay un problema, digamos, que yo creo que Antofagasta lo tiene muy patente cuando sale esta campaña, este polvo te mata, y que recién se viene a develar, digamos, por ciertos movimientos ciudadanos que denunciaron, digamos, lo que estaba ocurriendo. Entonces, la injusticia ambiental es patente en nuestro país y la lógica, digamos, de que se instala esta cosa de la permisiología, que lo encuentro horrible en cuanto a lo peyorativo que suena, porque da la impresión, ¿cierto?, de que las industrias no pueden invertir en nuestro país cuando en el fondo el extractivismo, yo siempre digo, tiene techo. O sea, si tú te has dedicado 100 años a ser un país extractivo, obviamente vas a tener pérdida grave de biodiversidad y por otro lado vas a dejar de ser competitivo. No hay que ser un gran economista, digamos, como para ver que el techo que toca y que el rentismo no te sirve, digamos, para en el fondo disminuir la conflictividad ambiental o la contaminación o darle, digamos, una salida a las zonas de sacrificio. Hoy en día lo que se plantea es como, bueno, zona de sacrificio, ahora te vas a dedicar al hidrógeno. Entonces, cuando el hidrógeno es un tema que igual es energointensivo, requiere desalinización, y lo otro que a mí yo estoy pasmada, digamos, es como, ¿por qué Magallanes lo vamos a transformar en una zona de sacrificio? O sea, es como cosas que uno como que empieza a ver que la élite tiene una lógica, digamos, en la toma de decisión que finalmente deja afuera la garantía constitucional y no solo esa, otras más. Claro. Metámonos un poquito al SEIA, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Estamos en pleno de una reforma. Pamela, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué busca este proyecto, esta reforma al SEIA en relación, eso sí, a las ciudades, a los territorios más sustentables? Mira, yo diría que acá no se puede hablar de la reforma del SEIA si no se habla de los otros elementos que están, digamos, en juego. Hay otra reforma que es de permisos sectoriales. Entonces está la reforma de
permisos ambientales, entre comillas, que es la reforma de la 19.300, y los permisos sectoriales. Entonces, la lógica que hay es literalmente disminuir plazos de tramitación, y hay algunas demandas, digamos, que fueron recogidas, que eran demandas de la industria y también demandas de la ciudadanía, que se recogen en la reforma de la 19.300, pero es una reforma muy acotada. Esta no es la gran reforma que se nos habló, digamos, a inicios del gobierno, sino que yo creo que es una reforma que se fue tijereteando, digamos, en el paso por los distintos ministerios productivos, porque el Ministerio de Medio Ambiente es el único ministerio que tiene, antes de llegar al presidente, un montón de ministerios encima que la decisión que tome está recortada antes de llegar al presidente de la República. Los ministros son directos, tienen directa comunicación con el presidente, y hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente en ningún gobierno, digamos, tiene esa libertad. Entonces, es una reforma acotada que elimina el comité de ministros, que en el fondo está en una lógica de reducir tiempos, ¿cierto? Veo con mucha preocupación, por ejemplo, el que la determinación de la COEVA quede en un director solamente y que no haya un comité. Y ahí creo que hay cosas bien, porque la decisión no solo es técnica, también es política. Siempre ha sido así. Entonces, y uno no sabe las presiones laborales que puede haber por sobre un director. O sea, la verdad es que se presenta como una reforma que yo creo que va a ser menos de lo que realmente se pretende. Y por otro lado, la que sí veo con ojos de mucha preocupación son los permisos sectoriales. Porque los permisos sectoriales, analizando el proyecto, sí recorta temas medioambientales igual, decisiones técnicas. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo un artículo del Código de Aguas donde se plantea que hay permisos para obras, ¿cierto?, de un muro, un embalse, qué sé yo, que tiene que la DGA dar un permiso técnico, en el fondo. Y se elimina. Solamente se deja para obras mayores. ¿Y qué es una obra mayor? Un embalse, así como Hidroaicén, es una obra mayor. Entonces, y deja fuera los relaves, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza como a escudriñar un poco más, la cosa ya, ok, está bien que armemos un servicio de permisos sectoriales, me parece positivo concentrarlo en un solo lugar, pero no puede reducir el estándar, digamos, del principio preventivo y precautorio. Y las reformas van en esa lógica, y yo creo que, por lo menos, como siempre digo, como soy asesora parlamentaria, en mi guardia no. Entonces, hay que ver cómo se mejoran los proyectos. En eso estamos muy abiertos. El mundo de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara tiene eso, pero por alguna razón no llegaron a la Comisión de Medio Ambiente con esa reforma y se la llevaron al Senado primero. Entonces, es porque obviamente va a haber una cuestión más crítica, obviamente, para la tramitación del proyecto. Vamos a tener que ver cómo sigue avanzando eso. Exactamente. Y ligado a eso, entonces la pregunta hacia la ciudadanía cae de cajón. ¿Cómo espera esta reforma ampliar la posibilidad de participación? Sí, sumando a lo que decía Pamela, la reforma también tiene algunos ejes para ampliar, digamos, la participación ciudadana dentro del sistema, que concuerdo que no son cambios radicales, sino que se va a facilitar la participación en el marco de las declaraciones de impacto ambiental, que son los trámites para proyectos más pequeños. Los proyectos grandes pasan por evaluación de impacto ambiental, donde ahí sí hay obligación de tener participación ciudadana. Y el otro gran cambio es que incluye una parte sobre participación ciudadana temprana, voluntaria. Así que la idea del proyecto es claramente incentivar a los actores, a las empresas a hacer participación, pero sin obligarlos, por lo cual a mi juicio sí es un limitante. Yo creo que debería ser vinculante, o sea, obligatorio, ¿no? Obligar a las empresas a tener, para proyectos muy grandes sobre todo, se puede pagar un piso también, pero tener procesos de participación ciudadana temprana, es decir, que vayan a ver a las comunidades antes de empezar a escribir el proyecto, a dibujarlo, a diseñarlo. Como ha sido históricamente en Chile, que ya cuando se empieza a intervenir el territorio es cuando recién se levanta la participación. Porque hoy día la participación es cuando el proyecto ya ha sido ingresado, es decir, ya está listo. Claro. Así que ahí la participación ciudadana en Chile hoy día, dentro del sistema, sirve solamente para que las personas puedan decir qué impactos va a tener y pueda solicitar mitigación o compensación, pero no es una participación para que el proyecto cambie o no se realice, ¿no? Es como algo mucho menor. Así que yo encuentro que es muy positivo que se haga esta participación ciudadana temprana, porque ahí hay una posibilidad de cambiar y modificar el proyecto, pero claramente si es voluntaria vamos a ver qué pasa, cuántas empresas lo hacen, aunque hoy día muchas empresas ya lo hacen, pero claramente lo voluntario siempre es tiene como sus limitaciones. Y ampliarlo en el marco de las declaraciones de impacto ambiental me parece positivo en general, porque ya hoy día muchas comunidades piden participación y se abren procesos.
Así que yo diría que son como cambios interesantes, yo creo que es un avance, es positivo, pero no son cambios radicales. Con respecto a la participación ciudadana, hacer el punto que a mí me desilusionó bastante el que haya sido voluntario, por una parte, y por otro lado, ya, si es voluntario y reglado, como se dice, el Estado debiera colocar recursos para que la comunidad logre, digamos, contratar gente, expertos que traduzca, o sea, pensar en una adenda o pensar en un estudio de impacto ambiental minero, por ejemplo, que tienen miles de páginas, que si tú quieres operativizar realmente Escazú, no es solamente entregar y colgar un PDF y que la persona lo pueda bajar. Necesitas traducirlo. Y esa traducción tiene que venir de parte de abogados y todo, y que la gente no tenga que estar con la amenaza de un proyecto y en el fondo teniendo que cocinar para los niños. O sea, pensémonos como cuidadores, cuidadoras, ¿cierto? Entonces, tener que enfrentar ese tipo de proyectos desde lo técnico requiere una asesoría técnica que el SEA no entrega, y que en el fondo la empresa es la que se ocupa de aquello. Entonces la empresa, y ahí lo voy a enlazar con el proyecto de ley de greenwashing, que yo creo que ahí el gobierno tiene que avanzar con ese proyecto, porque coloca esta lógica de que las empresas no hagan ecolavado con el tema de inversiones, digamos, dentro de las tipologías. Y lo otro preocupante también es que las tipologías, se eliminan algunas tipologías de proyectos. Entonces yo creo que ahí tenemos que mirar, digamos, con lupa el cómo se va a tramitar, y en algún momento va a llegar a la Cámara, así que yo ahí estoy así como esperando. Sí, pues es importante también. Sí. Es importante que se obligue un poco más a las empresas y no lo dejemos todo en la voluntad, ¿no? Absolutamente, pero además el Estado no puede dejar sola a la ciudadanía. Ese es un punto que yo creo que nosotros hicimos una comisión técnico-parlamentaria ciudadana trabajadores del año 2016 y teníamos un informe donde este era un tema que se planteó con mucha fuerza. Tiene que haber asesoría independiente para las comunidades porque estás muy solo. ¿Cómo tú enfrentas, digamos, esta traducción de la información? Es complejo. Entonces se requiere, digamos, avanzar hacia allá. Y además el tiempo es muy limitado, ¿no? Cuando la participación ciudadana hoy día en el sistema dura o 30 o 60 días, si te llegan 2.000 páginas técnicas, conseguir a alguien que las lea, que las explique y poder responder haciendo consultas o pidiendo mitigación o compensación, la verdad que es imposible, sobre todo para un ciudadano lambda, ¿no? O sea, X, ¿no? Hay que tener como competencias en biología, después en ecología, en todos los ámbitos también de estos archivos gigantescos. Por tanto, lo que mencionan, lamentablemente se nos acabó el espacio, el tiempo. Vamos a tener que seguir profundizando sobre este tema en otra ocasión. Y les quiero dar las gracias. Estuvimos con Caroline Stam y con Pamela Po para hablar sobre participación ciudadana y conflictos socioambientales en este episodio. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias igual. Cerramos así un nuevo episodio de Planeo Podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad.